que les sirva esta información. Una onda mecánica es una perturbación que se propaga a través de un material o una sustancia. Eso significa que necesitan un medio para propagarse. Al viajar la onda por el medio, las partículas que lo constituyen experimentan desplazamientos de varios tipos, según la naturaleza de la onda. Cuando los desplazamientos del medio, como una cuerda por ejemplo, son perpendiculares a la dirección en que la onda viaja por el medio, decimos que se trata de una onda de naturaleza transversal. En cambio, cuando en un medio se produce un movimiento hacia adelante y hacia atrás, el desplazamiento se produce a lo largo, en la misma dirección en que viaja la onda. Por ello, esta onda se la denomina de naturaleza longitudinal. Pero para describir de manera formal una onda, hablemos de su propagación en el tiempo. Cuando una perturbación es mínima, se produce solamente un pulso de onda, pero las ondas longitudinales y transversales también se pueden propagar con un movimiento repetitivo o periódico descritos como un movimiento armónico simple. Entonces, esa propagación periódica causa que en una onda se produzca una sucesión simétrica de crestas y valles, y donde se presentan las características de la onda que se puede modelar con una función llamada onda senoidal. Esta función nos indica que el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud por el seno de su frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos su número de onda por ese lugar en el espacio. Para entenderlo, describamos puntualmente estas características. La amplitud es la altura máxima de una cresta en relación con el nivel de equilibrio. La distancia entre dos crestas o valles sucesivas se llama longitud de onda. La frecuencia es el número de crestas o ciclos completos que pasan por un punto dado por unidad de tiempo. Y el periodo es el tiempo que tarda un punto del medio en realizar una oscilación completa. Es decir, que vuelva a su posición inicial. Es la relación inversa de la frecuencia. La velocidad angular se refiere al desplazamiento angular por unidad de tiempo. Esta determina la velocidad que se produce la oscilación. Por otro lado, el número de onda es el desplazamiento angular por unidad de distancia. En general, estos parámetros son importantes porque describen el desfase que tienen las ondas senoidales y por tanto determinan su comportamiento al propagarse. En todos los casos, la perturbación viaja o se propaga por el medio con una rapidez llamada rapidez de onda, determinadas por las propiedades del medio. Pero el medio mismo no viaja en el espacio. Son sus partículas individuales que realizan movimientos respecto a sus posiciones de equilibrio. Lo que viaja es el patrón completo de la perturbación ondulatoria, y para poder oscilar un medio debemos aportar energía realizando algún trabajo mecánico sobre dicho medio. Por tanto, las ondas transportan energía pero no materia de una región a otra. Ahora hay que describir un comportamiento esencial que presentan las ondas mecánicas. Se trata del principio de superposición. Cuando dos o más ondas pasan a través de la misma región del espacio al mismo tiempo, se encuentra que, para muchas ondas, el desplazamiento real es la suma vectorial o algebraica de los desplazamientos separados. Estas ondas se superponen de manera independiente una de la otra, originando así una nueva onda. Este principio es esencial para describir y entender la propagación de las ondas. El otro comportamiento esencial de las ondas mecánicas, y que también sirve para describir ciertas características del sonido, son las ondas estacionarias, producidas por lo que se denomina interferencia. Una interferencia entre dos ondas armónicas, como las que describimos, que tengan las mismas características, pero que se propaguen en sentidos contrarios. Esto es así. Una primera onda que incide, que viaja a la izquierda, se encuentra con otra onda que es la reflejada y viaja en sentido contrario a la derecha. Por el principio de superposición, la suma de estas ondas, que primero se comportan como ondas viajeras, ya que se propagan en un sentido, luego producen una onda estacionaria, que se representa por esta función. Se llaman estacionarias porque, como ven, la onda no parece estar viajando, sino oscilando de arriba abajo. En estos puntos de amplitud máxima, donde coinciden ambas ondas, existe una interferencia denominada constructiva, y se les llama antinodos. En cambio, los puntos estáticos donde todas las vibraciones se cancelan, se produce una determinada interferencia destructiva, y se le da el nombre de nodo. Teniendo en cuenta estos conceptos, ahora sí estamos en condiciones de describir la naturaleza del sonido. Un sonido es un fenómeno físico que consiste en la alteración de las partículas de un medio elástico. Un medio elástico es una propiedad mecánica que tienen los materiales para sufrir deformaciones y regresar a su estado original. Eso significa que un sonido es una onda mecánica de naturaleza longitudinal, producida por un elemento en vibración, y que es capaz de provocar una sensación auditiva que estimula nuestros oídos. Las ondas sonoras viajan a través de cualquier medio elástico, puede ser un gas, líquido o sólido, con el excepto del vacío. En el vacío no existe un medio material en el que se pueda producir vibraciones. En la Tierra, gracias a la composición de los gases en la atmósfera, es posible producir vibraciones en el aire, pero en el vacío no se daría lugar a una propagación de las ondas. Es por ello que lo mencionado en el inicio del video sobre el sonido en el espacio queda justificado.
En el espacio no se puede transmitir nada más que la luz, pues esta tiene otras propiedades que ya mencionaremos más adelante. Retomando, las ondas sonoras pueden dispersarse en todas las direcciones a partir de una fuente, pero el caso más sencillo de describir el sonido es el que se propaga en una sola dirección. Esto mediante una onda de tipo sinusoidal, como la que ya hemos visto, y que por tanto comparta las mismas características de esta. La diferencia es que se tiene en cuenta que el sonido es una onda de tipo longitudinal, por lo que las distancias x y y se miden paralelas entre sí. Lo característico de las ondas sonoras es que también pueden describirse en términos de variaciones de presión, en varios puntos. Recordemos que la presión es una fuerza que ejerce un gas, líquido o sólido sobre una superficie, y se mide en pascales. De la misma manera, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. En una onda sonora sinusoidal en el aire, la presión fluctúa por arriba y por debajo de esta. Por ello, en vez de definirla como una función y x de t de desplazamiento, se plantea esta ecuación, que representa entonces la cantidad en que la presión difiere de la presión atmosférica normal. En una zona de compresión, la presión es más alta que la normal, mientras que en una zona de expansión, la presión es menor que la normal. En un determinado momento de compresión, se dice que existe una variación máxima de presión, denominada amplitud de presión. Esta está dada por, donde K es el número de onda, A es la amplitud y B es el módulo volumétrico que tiene un medio. Pero, ¿qué es el módulo volumétrico? Bueno, pues equivale a esta expresión. Es el cambio negativo de la presión de un material sobre el cambio relativo de su volumen. Esta es la forma oficial en que los físicos miden qué tan difícil es de comprimir un material. Está dada en pascales, ya que mide la presión necesaria para comprimir hasta cierto punto el material. El oído humano funciona detectando estas variaciones de presión. Una onda sonora que entra en el canal auditivo ejerce una presión variable sobre el otro lado del tímpano. El aire del otro lado, comunicado con el exterior por la trompa de Eustaquio, está a una presión atmosférica determinada. Entonces, al producirse la diferencia de presión entre ambos lados del tímpano, hace que se ponga en movimiento, y sus vibraciones son transmitidas por la cadena de huesecillos del oído medio hasta el oído interno, donde finalmente son convertidas en estímulos nerviosos. Siguiendo con la propagación del sonido, es hora de definir su rapidez, que depende de las propiedades del medio en que se propaga. Primero, la dureza o rigidez. Mientras más duro sea el medio, más rápido viajarán las ondas. En un medio duro las moléculas están interconectadas con mayor fuerza, por lo que cualquier perturbación viajará más rápidamente. Para medir esta propiedad se utiliza el módulo volumétrico, que ya se ha mencionado. Por otro lado se tiene la densidad, que está dada por la razón de la masa sobre el volumen de un medio. Esta nos indica que mientras el medio sea más denso, las ondas de sonido viajarán más lento, pues un medio material muy denso tendrá mayor inercia, y por lo tanto se va a resistir ante perturbaciones o movimientos. Sabiendo esto, la expresión de la rapidez de onda tiene esta forma. Es decir, que nos da razón de la fuerza de restitución, que es la propiedad elástica medida con el módulo volumétrico, sobre la propiedad inercial, que es medida con la densidad. Se concluye diciendo que los sólidos, al ser más rígidos y difíciles de comprimir, tienen un módulo volumétrico mayor, y eso hace que el sonido viaje mucho más rápido en comparación con los líquidos, y estos a su vez sean más rígidos que los gases, viajando más rápido en este medio. La densidad toma un papel muy importante en los gases, ya que si existe un aumento de temperatura del aire, la densidad en este medio disminuirá, y por ende el sonido viajará más rápido. Aquí se muestra la velocidad del aire que se ha definido mediante esta fórmula. En específico se observa que el aire a temperatura normal de 20 grados el sonido viaja a una velocidad de 344 metros por segundo. Muy bien. Ahora, para poder entender las diferentes maneras en que percibimos el sonido, es hora de hablar específicamente de sus características. La frecuencia de una onda sonora se define exactamente igual a la de la onda mecánica, el número de vibraciones por unidad de tiempo que suceden en el medio. En la propagación de una onda sonora, la frecuencia permite distinguir los sonidos agudos de los graves, siendo los agudos producidos por frecuencias con mayor número de ciclos. Sonaría más o menos así. Y en cambio, los sonidos graves son los de menor número de ciclos por unidad de tiempo. Un sonido grave se escucha así. De esta manera, la frecuencia determina esta percepción que se denomina el tono o la altura de un sonido. Hablemos un poco más de las frecuencias de los sonidos. Hablemos de los denominados armónicos. Para explicar esto, partamos de lo que ya se mencionó antes, sobre las ondas estacionarias. La propiedad que tienen estas es que se pueden ocurrir en más de una frecuencia, y naturalmente lo hacen así. Casi nunca los sonidos en nuestro entorno se propagan en una sola frecuencia. Las frecuencias que se producen en todos los objetos son denominadas frecuencias naturales o frecuencias resonantes. Para explicar esto, tomemos como ejemplo la perturbación de una cuerda. Para determinar sus frecuencias resonantes, hay que hacer notar que las longitudes de onda
de esta onda estacionaria tienen una relación simple con la longitud de la cuerda, llamémosla L. Entonces, este único antinodo o bucle, toda su longitud corresponde a media longitud de onda. Esta longitud de la cuerda se denota como, y por ende, la longitud de onda indica una única frecuencia, por lo que será la más baja. A esta frecuencia se la denomina frecuencia fundamental. En forma general, si vamos poco a poco dividiendo en n partes esta frecuencia fundamental, la longitud de la cuerda estará dada por, y al despejar la longitud de onda de esta ecuación se obtiene. Finalmente, para encontrar la frecuencia de cada vibración se sustituye esta expresión que se ha obtenido en la frecuencia de una onda mecánica definida como frecuencia igual a velocidad de propagación sobre longitud de onda. Reemplazando queda finalmente esta ecuación. Ahora sí, formalmente decimos que estas otras frecuencias naturales o resonantes se llaman armónicos, y para esta cuerda que vibra son múltiplos enteros de su frecuencia fundamental, que también la denominan como primer armónico. Esto es impresionante, pues estas frecuencias naturales se producen no solo en las cuerdas, sino sobre cualquier objeto que se golpee, un tambor, objetos hechos de metal, madera, plástico, etc. En definitiva, todos los objetos tienen una determinada frecuencia fundamental, y sus demás frecuencias resonantes dependen de las dimensiones de cada objeto, así como el caso de esta cuerda depende de la longitud. Ahora hablemos de las consecuencias de este fenómeno. Cada tono se diferencia por las características del objeto vibrante. Esto es debido al contenido de diversos armónicos naturales que se superponen. Esta diferencia se llama color de tono, calidad o timbre. Un ejemplo cotidiano son algunas cuerdas de algunos instrumentos al vibrar. Cada uno, por sus características, tienen una frecuencia fundamental, y a medida que se superponen dichos armónicos naturales múltiplos de la frecuencia fundamental, se combinan, vibrando cada uno a una amplitud distinta, pero, al percibir el oído, este los funde o integra todos estos armónicos en una sola sensación, dándonos así el timbre característico de los instrumentos. Pero no solo de los instrumentos, en general, combinando sonidos simples, podemos generar sonidos complejos, y estos sonidos complejos son los que se presentan frecuentemente en nuestra vida cotidiana. Para terminar de hablar de la frecuencia sonora, hablemos del rango de frecuencias que percibe el humano, ya que para nosotros no todas las frecuencias son audibles. El espectro de frecuencias que el ser humano alcanza a escuchar va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Fuera de estos límites los sonidos no se pueden escuchar. Este rango acotado se debe a la evolución y limitaciones que presenta nuestro sistema auditivo. Por debajo de los 20 Hz, el umbral mínimo de audición, se habla de frecuencias infrasónicas. Estas, para tener una idea, los desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, generan estas frecuencias. Si bien nuestro rango de frecuencias audibles es muy amplio, resulta pequeño comparado con otras especies. Los elefantes, por mencionar un caso, escuchan los infrasonidos y los usan para comunicarse en amplias distancias sin problemas. Ahora, por encima de los 20.000 Hz, el umbral máximo se denominan frecuencias ultrasónicas, que el humano ha sacado provecho también, utilizándolas principalmente en la medicina para producir fotografías de las estructuras internas del cuerpo humano. El espectro audible podemos subdividirlo en función de los tonos, empezando por los tonos graves, que equivalen a frecuencias bajas, de los 16 Hz a los 256 Hz. Los tonos medios, que equivalen a frecuencias medias, de 256 Hz a 2 kHz. Y los tonos agudos, que equivalen a frecuencias altas y perjudiciales para el ser humano, de los 2 kHz hasta poco más de los 16 kHz. Ok, hay que decir que el espectro audible varía según cada persona y se altera naturalmente con la edad. Y la representación gráfica de todos los tonos que constituyen el sonido no resulta muy práctica. Por eso surgió el concepto de espectro sonoro como una forma práctica de representar los sonidos complejos. El espectro de sonido es una lista de frecuencias y amplitudes de los armónicos o no necesariamente armónicos que pueden constituir un sonido. Es decir, es una visualización de las ondas sonoras simples que están mezcladas dentro de una vibración más compleja. Lo que vemos en las computadoras, estos espectros que se muestran, se crean en base a una operación matemática muy interesante, que necesitaríamos un video aparte para explicarla a detalle. Me refiero a la transformada de Fourier. Esta nos ayuda a descomponer una cierta vibración en toda la gama de frecuencias que la forman. Ahora terminemos de explicar la naturaleza de los sonidos con una característica de suma importancia. Me refiero a la intensidad de un sonido. Para definirla, primero es necesario recordar que las ondas transportan energía de un lugar a otro. Conforme las ondas viajan, la energía se transfiere como energía vibratoria entre las partículas del medio. Y la tasa de promedio de energía transferida es la denominada potencia acústica. Es la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por una fuente vibrante determinada que propaga las ondas sonoras. Entonces, la intensidad está relacionada con estas características. La intensidad se define como la potencia promedio transferida a través de un área perpendicular a la dirección del flujo de energía, por lo que se mide en watts sobre metros al cuadrado. En términos de amplitud de presión, la intensidad de una onda sonora sinusoidal está dada por la siguiente expresión, que es la razón de la presión máxima al cuadrado sobre 2 por la raíz de la densidad por el módulo volumétrico. La amplitud de onda y la potencia acústica son directamente proporcionales entre sí, es decir, a mayor amplitud, mayor es la potencia acústica e intensidad.
Entonces, aquí aparece otra propiedad del sonido que usualmente nombramos mucho en nuestra vida cotidiana. Me refiero al llamado volumen del sonido. Para una frecuencia dada, cuanto mayor sea la amplitud de presión de una onda sonora sinusoidal, mayor será el volumen percibido. Es decir, producirá una sensación de qué tan débil o fuerte se escucha un sonido. El oído humano puede detectar sonidos con una intensidad tan baja como 10 a la menos 12 watts sobre metros al cuadrado y tan alta como 1 watt sobre metros al cuadrado. Esto en una escala de intensidad medida en términos de presión. Pero debido a esta relación entre la sensación subjetiva de la intensidad en diversos ambientes, por ser una cantidad físicamente medible y por ser el rango de audición muy amplio, los científicos han creado una escala especial para medir los niveles de intensidad del sonido. Esto mediante una escala logarítmica. Su unidad es el Bell, o más comúnmente el decibel, que es 1/10 Bell. El nivel de sonido, B, en decibeles, para cualquier sonido se define en términos de su intensidad, con esta expresión. Y sub 0 se toma como la intensidad de referencia mínima audible para una persona promedio. Con esta escala se ha calculado algunos niveles de intensidad sonora de referencia en el ambiente. En esta imagen se observa, se parte de los 0 decibeles, que es el rango de audición mínimo, hasta los sonidos con una intensidad perjudicial para el ser humano, como es el caso de un avión a chorro. Si nosotros estuviéramos parados por un tiempo prolongado en una turbina del avión, seguramente perderíamos nuestra audición total o parcialmente, ya que la energía que se transmitiría sería tanta que nuestro oído no lo soportaría. Ahora hablemos de un fenómeno que nos acompaña a diario y que en realidad es un factor clave que interviene en nuestra comunicación. Me refiero al ruido. La mayoría de las ondas sonoras en que cotidianamente se encuentra inmerso el humano son complejas, es decir, formadas por múltiples componentes. No siempre conservan esa característica distribución de los armónicos musicales de los que ya hablamos. El ruido es un sonido compuesto por todas las frecuencias de tonos individuales no armónicos y se forman por una variación aleatoria de la presión a lo largo del tiempo. Por ello el ruido se lo puede clasificar en términos de su duración de tiempo de exposición. En ellos tenemos el ruido continuo. Se considera continuo cuando los niveles de presión acústica y el espectro de frecuencias varían en función del tiempo lentamente y sobre pequeños márgenes. Un ejemplo claro y cotidiano son los motores eléctricos de muchas máquinas. Ahora el ruido fluctuante corresponde a los ruidos en los que tanto la presión acústica como el espectro de frecuencias varían en forma aleatoria en función del tiempo y sobre un margen más o menos grande, y dependiendo de la repetición del ruido, este puede ser periódico o no. El ejemplo más cotidiano que podemos hablar de este ruido es el tráfico en las calles. Y por último, el ruido transitorio, que es cuando su nivel sonoro comienza y termina dentro de un periodo de tiempo más o menos corto. Este tipo de ruido lo definiremos más a detalle en un momento. Ya hemos visto las características que definen el cómo percibimos a los sonidos. Culminaremos nuestra explicación hablando de los fenómenos que ocurren en la propagación del sonido en el ambiente, ya que estos fenómenos son responsables también de que todas las características mencionadas se vean alteradas. Para analizar la propagación del sonido en el aire, es preciso diferenciar los tipos de fuentes sonoras, que son aquellas de las cuales proceden las vibraciones mecánicas. Primero, la fuente sonora puntual se considera que toda la potencia de emisión sonora está concentrada en un punto. En el caso ideal que no existan objetos reflectantes u obstáculos en su camino, el sonido proveniente de la fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas esféricas, según la relación ya vista de la intensidad. Si expresamos en decibelios esta relación entre el nivel de potencia acústica de la fuente y la presión sonora originada en un punto alejado a una distancia r, obtendremos la expresión. Quiere decir que el nivel de intensidad sonora para una fuente puntual adireccional viene dada por nivel de potencia sonora watts sobre metros al cuadrado menos 20, es decir, el equivalente a 2 bells, y esto por el logaritmo de la distancia de la fuente desde el punto considerado menos 10. Esta relación se obtiene de la definición de la intensidad del sonido, y a partir de esta se deduce que, para un medio, cada vez que doblamos la distancia, el nivel de presión sonora disminuye 6 decibels. Ahora, en la emisión de una fuente lineal, su propagación predomina en una dirección sobre las otras dos, por lo que se propaga en forma de ondas cilíndricas. Al ser la propagación ahora en forma cilíndrica y no esférica, las ecuaciones se modelan reduciendo a la mitad el área de la fuente. Entonces la intensidad está dada por la expresión. Y en términos de decibeles tenemos. En este caso,
para una propagación en condiciones homogéneas, se observa ahora que al doblar la distancia, el nivel de presión sonora disminuye 3 decibeles, o sea que su intensidad disminuirá más lentamente. El primer fenómeno que trataremos es la reflexión. Cuando un sonido que se transmite en un medio determinado y choca con los objetos presentes, parte de la energía que se transmite en la onda es reflejada. Este fenómeno se expresa por la ley de reflexión de Snell. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La onda reflejada conserva la misma frecuencia y longitud de onda que la onda incidente. Una pequeña porción de la energía sonora es absorbida por el medio. Entonces, esto provoca que se disminuya la amplitud de la onda y por tanto su intensidad. Pero existen varias formas en que se presenta este tipo de reflexiones. En primer caso, es una reflexión plana, donde las ondas se reflejan conforme la propiedad de Snell de reflexión. En cambio, el segundo tipo es la reflexión cóncava. Provoca que un sonido sea convergente, es decir, que las ondas choquen y se concentren en un punto aumentando su intensidad. Y la reflexión convexa, en cambio, son las ondas que se reflejan provocando sonidos dispersos. Los ejemplos más representativos de este fenómeno son el eco y la reverberación. El eco consiste en una reflexión del sonido que retorna al punto donde se encuentra la fuente. Los estudios realizados concluyen que el sonido idéntico al emitido se refleja aproximadamente unos 100 milisegundos después del emitido. Y esto porque el tiempo del eco se expresa con esta expresión. Es decir, el eco se produce después de un tiempo t relacionado con la distancia a la superficie más próxima, donde v es la velocidad del sonido en el aire, 344 metros por segundo. El factor 2 se debe a que el sonido recorre de ida y de vuelta la distancia entre la fuente sonora y la superficie. De esta fórmula se deduce que para obtener un eco, la superficie más próxima debe estar a unos 17 metros por lo menos. Ahora, por otro lado, está la reverberación. Mucha gente suele confundir el fenómeno del eco con la reverberación, pero el fenómeno de reverberación es frecuente percibirlo en recintos cerrados, como coliseos y teatros. Este fenómeno se percibe como la suma total de las reflexiones del sonido, que llegan al lugar del oyente en diferentes momentos del tiempo, por lo que el sonido nunca es el mismo que el emitido, en comparación que el eco. Por el contrario, causa un efecto de prolongación que se añade al sonido original. Para tener un ejemplo de estos fenómenos de reflexión, escuchemos un ejemplo de un eco y un ejemplo de reverberación. El segundo fenómeno que trataremos es la refracción. Este se produce cuando una onda sufre un cambio de dirección al pasar de un medio a otro, ocasionando una variación en la velocidad de propagación de una onda. Este fenómeno se expresa por la ley de reflexión de Snell, donde θ1 es el ángulo de incidencia, θ2 es el ángulo de refracción, v1 es la velocidad de la onda en el primer medio y v2 en el segundo medio. Cuando la onda viaja a un medio donde se puede mover más rápido, a partir de esta ecuación vemos que si la velocidad aumenta, el ángulo aumenta, y esto implica que el ángulo de incidencia sea menor. Este fenómeno es muy importante para describir el comportamiento de la propagación de los sonidos en el ambiente. Aquí entra la influencia de la temperatura y del viento. Vamos a verlo. Primero, como ya mencionamos, cuando analizamos los factores que influyen en la velocidad del sonido, dijimos que las variaciones de temperatura tienen una neta influencia sobre la densidad del aire, y por tanto sobre la velocidad de propagación de las ondas sonoras. A medida que la temperatura aumente en el medio, la densidad del medio disminuirá, y como consecuencia se irá incrementando la velocidad de propagación. Pero hay que considerar que debido a la variación de temperatura entre las capas del aire en la atmósfera, también se pueden producir reflexiones y refracciones del sonido en el ambiente. Aquí tiene que ver mucho la influencia de la temperatura y del viento. Si una fuente propaga un sonido y se encuentra con un viento que se desplaza en dirección contraria a su propagación, este viento producirá gradientes de temperatura. Es decir, los gradientes de temperatura son las variaciones de la temperatura por unidad de distancia, que pueden ser ocasionadas por diversos factores. En la propagación del sonido, esto ocasionará dos situaciones. La primera es la que mencionamos: al desplazarse el viento en dirección contraria a la de la propagación del sonido, este se refracta hacia la zona de menor temperatura en la dirección hacia arriba. En cambio, cuando el viento viaja en la misma dirección de propagación y, por ejemplo, ocurre el caso de inversión térmica, es decir, el aire caliente se encuentra atrapado entre capas de aire frío en la atmósfera, y por ende existe una menor temperatura en las partes bajas de la superficie terrestre. Al estar el aire caliente en las capas superiores, el sonido se refleja hacia abajo. Estas situaciones se pueden provocar un aumento o decremento de la intensidad del sonido con relación a la situación normal. He aquí la gran influencia de estos fenómenos en la propagación del sonido,
Muchas veces se dice que el sonido es arrastrado por el viento, cuando en realidad lo que sucede es que el sonido es refractado, debido a las gradientes de temperatura que crea el viento y que causa una variación en la velocidad en que se propaga. Los obstáculos influyen mucho en la propagación del sonido. Cuando una onda sonora se topa con uno, experimenta un fenómeno llamado difracción. Una onda sonora puede rodear un obstáculo o también propagarse a través de una abertura. La magnitud de la difracción depende de la relación entre la longitud de onda y el tamaño del obstáculo o abertura. Primero, si una abertura es grande en comparación a la longitud de onda, el efecto de difracción es pequeño y la onda se propaga en línea recta. Pero cuando el tamaño de abertura es comparable a la longitud de la onda, los efectos de difracción son grandes y la onda sonora no se propaga en línea recta, sino que se dispersa como si procediese de una nueva fuente puntual en esa abertura. En cambio, cuando una onda sonora encuentra un obstáculo que es pequeño en relación a la longitud de onda, el frente de onda en los bordes del mismo cambia de dirección y tiene como consecuencia la denominada zona de sombra acústica. Una guía aproximada a la cantidad de difracción es esta expresión, donde θ es aproximadamente la dispersión angular de las ondas después de que pasan a través de una abertura de ancho L o alrededor de un obstáculo de ancho L. Los fenómenos ondulatorios que se presentan cuando dos o más ondas se superponen en la misma región del espacio se conoce como interferencia. Es lo que ocurre con las ondas estacionarias y los armónicos, con el ruido, en todos los casos siguiendo el principio de superposición. Como vemos, en el sonido es muy frecuente que se presente este fenómeno. Hay un tipo de interferencia que es de suma importancia explicar. Para ello, vamos a ejemplificarlo con un suceso cotidiano. Dos fuentes lineales como los altavoces. La interferencia entre las ondas con una misma frecuencia de dos altavoces simplemente hace que el flujo de energía se canalice en ciertas direcciones y esto causa que un sonido al propagarse transmita mayor o menor energía y por tanto se detecte más o menos fuerte. En la imagen se muestra un ejemplo de esta situación. En el punto P, la longitud de la trayectoria a los altavoces es la misma. Los sonidos de los altavoces llegan a P en fase. En el segundo caso, la longitud de la trayectoria de los altavoces difiere media longitud de onda. Es decir, los sonidos de ambos altavoces llegan a Q desfasados un medio de ciclo, lo que es lo mismo desfasados 180 grados. Entonces, se define como interferencia constructiva cuando la diferencia de las trayectorias de las ondas difieran en múltiplos de un ciclo. Están exactamente en fase. En cambio, el segundo caso se define como interferencia destructiva, cuando la diferencia de las trayectorias de las ondas difieren en semienteros de la longitud de onda. En esa situación, las ondas llegarán desfasadas y provocará que en ese determinado punto Q, el micrófono que se muestra, poco o ningún ruido escuche. Y como se observa, la energía es que se transmite más hacia los lados, como el punto P donde hay una interferencia constructiva. Ahora, otro caso importante de la interferencia. Si las ondas de estos altavoces tienen amplitudes muy cercanas o casi iguales y frecuencias cercanas, pero no exactamente iguales, las ondas de sonido de las dos fuentes interfieren entre sí y el nivel de sonido en un momento dado se eleva y cae alternadamente, ya que las dos ondas a veces están en fase y a veces están fuera de fase, debido a sus diferentes longitudes de onda. Estos cambios de intensidad se llaman pulsos. En síntesis, para explicar esto, considere las dos ondas de frecuencias F1 y F2, representadas en una cierta posición. Por el principio de superposición, el desplazamiento resultante es la suma de ellas. Pero se tiene que expresar esa frecuencia de los pulsos en el momento en que se superponen. Para ello se usa una identidad trigonométrica. Al aplicar sustitución y operar, se obtiene esta ecuación. ¿Qué es lo que indica? Pues que la superposición de las dos ondas da una onda que vibra con la frecuencia promedio de las dos componentes. Es decir, y esta vibración tiene una amplitud dada por la expresión entre corchetes. Esta amplitud varía con el tiempo con una diferencia media de frecuencia. Este fenómeno en los altavoces produciría unos aumentos y decrementos de volumen del sonido en ciertos intervalos de tiempo. Conociendo ahora estos fenómenos, quisiera preguntarles, ¿qué es lo que sucedió al momento que saludamos en conjunto al inicio del video? Ustedes podrían comentar que ocurrió una interferencia constructiva porque el sonido se escuchó con mucha más intensidad de lo que haría si solo una persona hubiera hablado. Pero no es tan fácil de explicarlo así, pues no se trata específicamente de una interferencia constructiva, ya que los tres al saludar necesitaríamos tener la misma frecuencia en nuestro tono de voz, así como hablar a una intensidad determinada y lograr que no exista ningún desfase. Sin embargo, esto es muy difícil de realizarlo con voces humanas sin un equipo especializado. También pueden decir que ocurrieron unos momentos de pulso en el sonido, pues al escucharlo se percibió un aumento y disminución de la intensidad. Pero en realidad es que si bien tratamos de grabar nuestras voces a un volumen definido y tratando de llegar en fase, pudo haber ocurrido un momento de pulso, pero muy poco perceptible por el corto tiempo del saludo. Por ello, la forma de describir ese sonido que escucharon es como un ruido leve, pues ocurrió una superposición de tres voces sin armónicos relacionados e intensidades diferentes. Solo que al hacer el intento de hablar y llegar en fase, se logró que el ruido no fuera tan molesto,
sino que el efecto actúa más como un aumento de intensidad del sonido, así como lo hace una interferencia constructiva o un pulso en pequeños instantes. Bueno, finalmente quiero hablarles de un último fenómeno que ocurre frecuentemente en la propagación del sonido, y que tiene que ver con un tipo de ruido específico que ya mencioné anteriormente. Me refiero al ruido transitorio. Seguramente puedan recordar algún momento que, al estar caminando por la calle o al presenciar el paso de los aviones en el aire, percibieron una situación como esta. A este fenómeno se le denomina efecto Doppler. Cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido que escucha el receptor no es la misma que la frecuencia que emite la fuente. Esto es porque hay una relación entre el cambio de frecuencia y las velocidades de la fuente y el receptor relativas al medio por el que se propagan las ondas sonoras. Aquí les demostraré los dos casos en que se presenta este fenómeno. Primero, el caso de una fuente estacionaria y un receptor en movimiento. Fijémonos en la imagen. El receptor L se mueve con una velocidad VL hacia la fuente estacionaria S. La fuente emite una onda sonora con frecuencia Fs determinada y su longitud de onda. Entonces las crestas de onda con distancias iguales que se acercan al receptor en movimiento tienen una rapidez de propagación relativa al receptor, que es la rapidez de onda sonora más la velocidad del receptor. Por tanto, reemplazando estas velocidades en la ecuación de la frecuencia de una onda, se obtiene esta expresión. Es la frecuencia que el receptor oye al estar en movimiento. Se puede ver que un receptor que se mueve hacia una fuente estacionaria oye una frecuencia más alta que la frecuencia fuente, pues al acercarse cada vez más se atravesarán más frentes de onda en menos tiempo por la rapidez relativa del receptor en comparación al solo estar quieto. Esto provoca que la frecuencia cuando se atraviesan las ondas aumente, por lo que se escucha un tono más agudo. Este efecto es muy curioso, pero más curioso aún es el segundo caso. Bien, supongamos ahora que una fuente se mueve con una velocidad Vs. La rapidez de la onda relativa al medio sigue siendo v, como en el primer caso, ya que esta está determinada por las propiedades del medio y no cambia por el movimiento de la fuente. Sin embargo, la longitud de la onda propagada ya no es igual. La longitud de onda es la distancia entre crestas sucesivas y depende del desplazamiento relativo de la fuente y la onda. Por lo que al estar en movimiento, este será diferente adelante y atrás de la fuente. Como se observa en la imagen, las ondas de adelante se comprimen con la relación, llamémosla longitud de onda de frente, que es igual a la diferencia de la rapidez de la onda menos la velocidad de la fuente, esto en razón a la frecuencia de la onda sonora. Y, en cambio, como ven, la onda de atrás se estira. Llamémosla a esta relación como longitud de onda atrás, que será igual a la rapidez de la onda más la velocidad de la fuente, esto en razón de la frecuencia de la onda sonora. Entonces, teniendo estas expresiones, para obtener la frecuencia que oye el receptor detrás de la fuente, se sustituye la ecuación longitud de onda atrás en la ecuación de la frecuencia con una fuente estacionaria, que ya hemos planteado. Sustituyendo, nos queda finalmente esta ecuación. Es la frecuencia que el receptor oye cuando una fuente de sonido está en movimiento. Fijémonos en la imagen. Podemos concluir con estos conceptos que, si la fuente se mueve hacia el receptor, o sea, en la dirección negativa, entonces el receptor escucha una frecuencia mayor que la emitida por la fuente, y por ende un tono más agudo. En cambio, si la fuente se mueve alejándose del receptor, en la dirección positiva, la longitud de onda se va dispersando más con el tiempo, por lo que el receptor percibe una frecuencia menor. Esto implica que se escucha un sonido con un tono más grave. Este fenómeno es muy recurrente y explica estos cambios de tono de muchos objetos en movimiento en la vida cotidiana. Como hemos visto, la naturaleza del sonido es muy interesante, pero su estudio a profundidad es mucho más complejo aún. Por ahora se ha explicado los conceptos fundamentales que definen la forma en que cada día percibimos los sonidos, en nuestros hogares, en las calles, en el ámbito laboral o académico. En fin, cada día estamos expuestos a los sonidos y por ende a la acción de comunicarnos. Bien, ahora hay que recordar un aspecto importante que nos hace falta abordar. La única forma de escuchar sonidos y podernos comunicar no es solamente mediante las fuentes puntuales o lineales que tengamos en nuestro alrededor, pues en la actualidad vivimos rodeados de tecnología que nos permite realizar esta acción y obtener muchos beneficios a través de ellas. Me refiero a las ondas de radio, que, sustentadas en las leyes del electromagnetismo y la infraestructura tecnológica que se ha creado para su propagación, nos ha permitido comunicarnos y escuchar sonidos a muy largas distancias. La radio, tal y como la conocemos, se sustenta en las leyes físicas del electromagnetismo y son la base fundamental que nos ha permitido lograr las comunicaciones a distancia para poder escuchar mediante la radio sonidos que viajan a velocidades inmensas, cosa que las ondas mecánicas nunca lo lograrían. Por eso consideramos importante conocer las bases teóricas de las ondas electromagnéticas que expliquen la propagación de las ondas de radio. Para explicar esto, partimos de las ondas electromagnéticas. Para ser más claro, se definen las ondas electromagnéticas como el producto de una perturbación de las propiedades eléctricas y magnéticas del espacio, como normalmente se conoce, el campo magnético y el campo eléctrico. Cabe recalcar
Que una onda electromagnética no requiere de un medio material para su propagación, ya que éstas se pueden propagar incluso en el vacío. Pero esto no significa que no se pueden propagar en un medio material. Dado por entendido esto, entramos en contexto a las propiedades mencionadas. Primeramente vamos a hablar del campo eléctrico. De acuerdo con Faraday, un campo eléctrico se extiende hacia afuera de cualquier carga y permea todo el espacio. Esto sería el primer punto a tomar en cuenta en el campo eléctrico. Se puede decir en palabras simples que el campo eléctrico es la fuerza de atracción o de repulsión que ejerce una carga sobre otra. Como se observa en el primer gráfico, se considera que el campo eléctrico en el punto P interactúa directamente con la carga Q para producir una fuerza sobre Q. La dirección de la fuerza ejercida por Q y sobre el punto P estaría dependiendo de si la carga es positiva o negativa, ya que de esta manera se podría dar a conocer si la fuerza es de atracción o de repulsión. Y como podemos observar en la segunda imagen, se puede analizar que la fuerza del campo eléctrico ejercida por Q hacia los puntos A, B y C estaría siendo de repulsión, llevando a los puntos que se encuentran en el espacio hacia afuera. Ya que tenemos que la carga Q es positiva, estaría ejerciendo una fuerza de repulsión y en caso estaría ejerciendo una fuerza de atracción. Ya que estamos detallando el campo eléctrico, observamos la siguiente fórmula que cabe detallar, donde tenemos que E es el campo eléctrico, F la fuerza ejercida por la carga y Q sería la carga. Luego tenemos el movimiento en un campo eléctrico. Aquí es necesario explicar lo ya antes mencionado en lo que respecta al campo eléctrico, que sería si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo, que en este caso sería de repulsión, o si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo, en este caso de atracción. En el siguiente gráfico podemos observar cómo cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Campo magnético. Antes de entrar en contexto al campo magnético, definiremos lo que es el magnetismo. Para empezar mencionamos que los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez al menos hace 2500 años, con fragmentos de mineral de hierro magnetizados cerca de la antigua ciudad de Magnesia. El magnetismo tiene una amplia relación con la electricidad, hablando de conceptos, ya que el magnetismo se estaría presentando mediante el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo los electrones. A su vez, la manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, como ya se lo ha venido observando en materiales magnéticos como el magnesio, el germanio y por supuesto el hierro. Se puede definir al campo magnético como un espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o de un material ferromagnético imantado. Como ya se mencionó anteriormente, el magnetismo tiene estrecha relación con la electricidad. Así es como se puede dar a conocer que las propiedades que ocurren en el campo magnético corresponden a la atracción y repulsión de polos, como normalmente se conoce el polo norte y el polo sur. Dependiendo de esto, los polos contrarios se atraen y los polos iguales se repelen. Aquí podemos observar en la dirección de la fuerza ejercida entre imanes. Al igual que el campo eléctrico, el campo magnético es un campo vectorial, es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Campo electromagnético. Empezamos diciendo que el electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Maxwell. Para la explicación de estos fundamentos, se afirma que la formulación consiste en 4 ecuaciones diferenciales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales, como por ejemplo la corriente eléctrica y la polarización magnética, conocidas como ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones son las siguientes. Como podemos apreciar, en primer lugar tenemos la ley de Gauss de los campos eléctricos, en segundo lugar la ley de Gauss de los campos magnéticos, en tercer lugar la ley de Ampère y cuarto lugar, la ley de Faraday. Para entrar en detalles, la ley de Gauss tiene la siguiente fórmula, que podemos apreciar en el primer punto. Aquí la ley de Gauss describe cómo las cargas eléctricas afectan al campo eléctrico, como es la explicación de la ley de atracción y repulsión y decaimiento de distancia. Luego en el punto 2 tenemos la siguiente fórmula, que esta ley no viene teniendo un nombre exacto, lo que describe es algo demasiado básico y sencillo, como que las fuentes y sumíderos del campo magnético no existen, es decir que no hay cargas magnéticas, ya que el campo magnético siempre se cerrará sobre sí mismo. Para el punto 3 tenemos la siguiente fórmula, en la ley de Ampère. Esta ley se dice que un campo eléctrico cambiando en el tiempo activa el campo magnético. El campo eléctrico cambiando en el tiempo vendría a ser la corriente eléctrica. Finalmente, para el punto 4, en la ley de Faraday, que podemos apreciar a continuación en el punto 4. Esta ley dice que si un campo cambia en el tiempo, activa el campo eléctrico de una manera precisa. En otras palabras, tendremos que detallar que si el campo magnético aumenta, su dirección será a favor de las manecillas del reloj.
y si decrecen será en contra de las manecillas del reloj. Generación de onda electromagnética. En palabras simples, decimos que una onda electromagnética se produce por una perturbación de las propiedades eléctricas y magnéticas del espacio, como normalmente se dice campo magnético y campo eléctrico. Una onda electromagnética no requiere de un medio material para su propagación, ya que puede hacerlo incluso en el vacío, como ya lo hemos mencionado antes. Se podría decir que las ondas electromagnéticas se producen a través de la interacción de dos campos variables, como en este caso el campo magnético y eléctrico, que da como resultado una onda que es capaz de transmitirse incluso en el vacío. Propiedades de las ondas electromagnéticas. Dentro de las ondas electromagnéticas se ilustran varias características. Como ya sabemos, se le otorga la variable B al campo magnético y la variable E al campo eléctrico. La onda transversal, tanto como del campo magnético y del campo eléctrico, son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Los campos eléctrico y magnético también son perpendiculares entre sí. La dirección de propagación es la dirección del producto vectorial entre E y B. Hay una razón definida entre las magnitudes de B y E, como podemos observar en la imagen. La onda viaja en el vacío con rapidez definida e invariable. A diferencia de las ondas mecánicas que necesitan de partículas oscilantes de un medio como el agua o el aire, para transmitirse las ondas electromagnéticas no requieren de este medio. Descripción de la función de una onda electromagnética senoidal. Antes que nada es necesario dar a conocer que se denomina función senoidal a las funciones que toman la forma de seno y coseno. Estas serán periódicas dependiendo de sus semiciclos. La ecuación es una forma de la función de onda para una onda transversal, que viaja en la dirección de x positivo a lo largo de una cuerda estirada. La ecuación estaría dada por, como tenemos aquí, en esta función, y de xt estaría siendo el desplazamiento transversal de su posición de equilibrio respecto al tiempo t de un punto con coordenada x sobre la cuerda. El punto A define la amplitud de la onda. W es su frecuencia angular, igual al producto de 2pi por la frecuencia f. Y k es el número de onda, igual a 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. A continuación tenemos la representación de campos eléctricos y magnéticos con funciones de x correspondiente a una onda electromagnética sinusoidal plana linealmente polarizada. Lo que representa en la onda es la relación del campo magnético B y el campo eléctrico E. Para obtener el movimiento de E, se tiene la siguiente función, con las variables ya antes mencionadas. Y para el movimiento del campo magnético, con la variable B, tenemos la siguiente función. El espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la distribución enérgica del conjunto de las ondas electromagnéticas. Refiriéndose a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite o absorbe, que respectivamente sería espectro de emisión y espectro de absorción a una sustancia. Una vez dicho esto, se puede decir que se define el espectro electromagnético como el conjunto de todas las frecuencias posibles a las que se puede producir radiación electromagnética. Esta radiación puede ser de origen natural o artificial. Por otro lado, también podemos decir que el espectro electromagnético es una manifestación de energía de ondas electromagnéticas, que ha estado presente en el espacio desde sus orígenes. Actualmente su uso es de gran provecho para las diferentes ramas de la ciencia y de las telecomunicaciones, ya que mediante ella se pueden realizar variadas prácticas que permiten al ser humano satisfacer o lograr su propósito. El espectro se ha categorizado en diferentes bandas para su estudio, lo que permite hacer un estudio más minucioso y preciso sobre un específico proyecto, considerando su longitud de onda, frecuencia en la que se transmite y la energía que produce. A continuación, podemos ver aquí una tabla donde se detallan las bandas, la longitud de onda detallada en metros, la frecuencia en hercios y la energía en joules. Podemos ver que se observan las frecuencias de radio, que estas se pueden clasificar como frecuencias altas, muy altas o bajas, respectivamente. También podemos observar las microondas, que llegarían a una longitud de onda de 1 por 10 a la menos 2 metros. Y otra cosa muy utilizada en los tiempos de hoy, como los rayos X, que estaría con una longitud de onda de 10 por 10 a la menos 9, con una frecuencia de 30 por 10 a la quinceava hercios. Para ser un poco más didácticos, podemos observar a continuación la siguiente imagen, donde se ubicaría respectivamente las frecuencias de la luz visible, los rayos X, rayos gamma, ultravioleta, infrarrojo, microondas y por supuesto radio y televisión. Aquí podemos observar que el espectro de luz visible estaría con una longitud de onda menor a 780 por 10 a la menos 9 metros y una frecuencia mayor a 384 por 10 a la doceava hercios. Finalmente descrito todo esto, lo que son las ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético en general, podemos ya entrar a detalles con lo que serían las radiofrecuencias. Dentro del concepto de las comunicaciones, la radiofrecuencia cumple un papel muy importante, pues la mayoría se realizan en torno a ella. A
como la radiodifusión, en la cual nos vamos a centrar. Las propiedades que posee este tipo de ondas son las que permiten la transmisión de información de manera no guiada, es decir, no se emplea un medio físico como cables. En este caso se utilizan propiedades de las ondas electromagnéticas para poder viajar por un medio. Las ondas de radio se dividen en una subfamilia en la que se tratan gamas de frecuencia que van desde los 3 kHz hasta los 3000 GHz. Todo esto se rige a las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. A continuación, podemos observar cómo se distribuyen las diferentes bandas de radiofrecuencia según la UIT. La primera banda que nos encontramos es la Very Low Frequency, o con sus siglas VLF, que trabajan dentro de la gama de frecuencias de 3 a 30 kHz, las cuales poseen una longitud de onda de 10 a 100 km. La segunda corresponde a Low Frequency, o en sus siglas LF, que trabaja entre las frecuencias de 30 a 300 kHz. Su longitud de onda cubre un rango de 1 a 10 km, que también tiene su uso en ondas de radio de amplitud modulada o AM. Medium Frequency, o MF en sus siglas, trabaja en frecuencias de 300 a 3000 kHz, con un rango de longitud de 100 a 1000 metros. Asimismo, se emplea en la radiocomunicación AM. High Frequency, o HF en sus siglas, usa frecuencias de 3 a 30 MHz, las cuales poseen una longitud de onda de 100 a 10 metros. Very High Frequency, o frecuencia muy alta, trabaja dentro del rango de 30 a 300 MHz y su longitud de onda cubre un rango de 10 a 1 metro. Su uso más importante es el que tiene dentro de la frecuencia modulada o FM, la comunicación con aviones, entre otros. UHF trabaja dentro del rango de 300 a 3000 MHz con una longitud de onda de 1 a 100 milímetros. SHF trabaja dentro del rango de 3 a 30 GHz, cubre un rango de longitud de onda de 100 milímetros a 10 milímetros. EHF trabaja dentro del rango de 30 a 300 GHz y cubre un rango de longitud de onda de 10 milímetros a 1 milímetro. Y por último, THZ cubre dentro del rango de 300 a 3000 GHz y cubre una longitud de onda de 1 a 100 micrómetros. Tal y como se puede observar en la presente imagen, tenemos una perspectiva más clara de cómo se distribuyen y de qué manera se aplican dentro de nuestro medio las ondas de radiofrecuencia. Además, nos podremos dar cuenta que las gamas de frecuencia son inversamente proporcionales al rango de longitud de onda de las diferentes bandas dentro de esta familia, pues entre mayor sea la gama de frecuencias, menor será su longitud de onda. La propagación de ondas de radio se dan de tres maneras muy importantes, que definirán una mejor transmisión de señales según lo amerite el caso. La primera, ondas ionosferas, es el principal medio por el cual se transmiten las ondas de corto alcance. Esto se debe a que aprovechan los iones presentes en la capa ionosférica para reflejar una onda actuando como espejo hacia la Tierra, cumpliendo así un ciclo que se repite hasta llegar a su destino. Esto también las hace vulnerables a los factores climatológicos a los que se exponga la onda, dañando la información de la misma. Ondas directas. Seguramente te has fijado en tu ciudad que hay antenas, ya sea de radio o televisión, en lugares muy elevados. Esto se debe a que las ondas se transmiten de manera directa a una antena desde una fuente, teniendo la ventaja de tener un gran alcance. Pero el inconveniente de esto, son muy susceptibles a los obstáculos, y de ahí la ubicación de las antenas, y así no tener inconvenientes con la transmisión de señales. Y finalmente, las ondas terrestres. La característica principal de esta onda es que viajan sobre la superficie terrestre, lo cual genera que puedan sortear cualquier tipo de obstáculo, pero cabe considerar la superficie en la que se transmiten. Una vez tratados estos temas de manera general, damos paso primeramente en comprender cómo la radio funciona. La radio cumple el mismo principio que hace años cuando se inició su uso. Inicia con el micrófono, que capta sonidos provenientes del exterior, convirtiendo tal sonido en electricidad, que posteriormente viaja a la consola moduladora, que le da potencia y modulación según corresponda en la onda en la que se quiera trabajar y es enviada a la antena emisora. Esta antena convierte la electricidad en onda electromagnética, que le permite viajar, según haya sido configurada por la consola moduladora, a distancias considerables, según lo necesite la persona o medio que lo transmita. Esta señal puede ser captada por cualquier aparato que contenga una antena capaz de recibir la frecuencia en la que fue transmitida. Esta antena vibra y transforma la onda electromagnética recibida en electricidad, que pasará a transformarse en sonido, utilizando algún medio que transmita sonido como el altavoz o bocinas. Para profundizar el conocimiento de cómo en esta antena llegan a transformarse las ondas eléctricas en ondas electromagnéticas, estas poseen un oscilador, el cual es donde se produce la transformación de las señales eléctricas en ondas electromagnéticas gracias a las perturbaciones que genera la señal eléctrica. Este oscilador consta de un conmutador, una fuente de voltaje, una bobina L y un capacitor, y con ayuda de un transistor amplifican su señal.
Además, para modular una señal es necesario, al transmitir señales por medios, una fuerte atenuación en la banda de frecuencia en la que se trabaja. La modulación hace la transformación de la señal moduladora a frecuencias superiores por medio de una señal portadora que es el tipo sinusoidal. La fórmula presentada a continuación, conjuntamente con el gráfico, corresponden a una señal sinusoidal, para cuyos parámetros más importantes hay que considerar la amplitud, la fase y la frecuencia representada como omega. En la actualidad los radios emplean o utilizan dos tipos de señales para transmitir la información que se requiera compartir con los radioescuchas: AM o amplitud modulada, o FM o frecuencia modulada. Son con las que se trabaja para dicho proceso. Una vez comprendidos estos temas, damos paso a las ondas de radio, amplitud modulada y frecuencia modulada. Seguramente tendrás muchas inquietudes sobre cuál es mejor y cómo funcionan, pues son dos bandas de radio que se encuentran presentes en todos los aparatos que se encargan de la radiodifusión. Amplitud modulada versus frecuencia modulada. Primeramente vamos a analizar los canales en los que trabajan cada una de ellas. Amplitud modulada van desde los 535 hasta los 1605 kHz y tienen una separación o intervalo de estaciones de 10 kHz, lo cual también corresponde a su ancho de banda, permitiendo así un máximo de 106 canales o estaciones de radio en una zona geográfica en específico. Caso contrario, en la frecuencia modulada, estas bandas trabajan desde los 88 hasta los 108 MHz. Comercialmente empiezan desde los 88.1 MHz. Posee un ancho de banda de 200 kHz, permitiendo así un máximo de 100 estaciones de radio dentro de una zona geográfica en específico. Es por tal motivo que los sonidos que se reproducen en amplitud modulada son de baja calidad comparados con los de frecuencia modulada, los cuales son mucho más fáciles de distinguir y son perfectos para comunicar información por este medio. Para la longitud de onda podemos dar un aproximado aplicando la siguiente fórmula. ¿Cómo la calculamos? De manera muy sencilla. Tenemos la fórmula y únicamente tenemos que reemplazar los valores de la velocidad en la que viaja que en este caso corresponde al valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, dividido por la frecuencia promedio en la cual trabaja la onda, que en este caso son 1000 kHz, arrojándonos un valor aproximado de 300 metros. La longitud de onda para frecuencia modulada ocurre de la misma manera, pero esta vez hay que cambiar valores, en la que la velocidad se mantendrá, pero su frecuencia cambiará a una magnitud de 100 MHz, arrojándonos así un valor aproximado de 3 metros. De esta manera nos podemos dar cuenta que la amplitud modulada cubre un mayor rango en cuanto a su señal, permitiendo ser transmitida a grandes distancias e inclusive sortea grandes obstáculos que las ondas de FM no pueden, gracias a la propiedad de difracción. Además, gracias a las frecuencias con las que trabaja amplitud modulada, estas pueden ser reflejadas por la ionosfera, cubriendo aún más espacio geográfico del que se transmite, mientras que las ondas de FM son transmitidas de forma directa. Es por ello que siempre la ubicación de estas antenas es en lugares altos en los cuales no tengan ningún obstáculo para que pueda llegar correctamente la información a su destino. En lo que respecta a las antenas, dado que la amplitud de la onda de AM es grande, se emplean antenas de mucho mayor tamaño, mientras que con FM ocurre todo lo contrario. Se pueden emplear antenas de menor tamaño, que son más que suficientes, pero claro, que cabe destacar que el tamaño varía según la utilidad que se le va a dar a la misma. La potencia. En este aspecto, la partida la gana las ondas de AM. Si se transmite ambas ondas con la misma potencia, las ondas de amplitud modulada llegarán más lejos. Pero esto no supone que las ondas de frecuencia modulada no podrían llegar lejos. Todo depende de la potencia en la que son transmitidas. Y el ruido. En este aspecto, el ruido es un gran rival para las ondas de amplitud modulada, pues afectan en la mayoría de sus señales. Caso contrario, ocurre con las frecuencias moduladas. Todo esto se debe a la longitud de onda. Al ser mayor en AM, sufre este tipo de inflexiones. Una vez comprendidos estos aspectos, recabamos información con respecto a las radios de nuestro país, en la cual se ha podido obtener la tabla correspondiente a las concesiones realizadas en nuestro país, en la misma que se incluyen repetidoras. En la tabla se puede observar de manera detallada los tipos de concesiones, ya sean AM o FM, por provincias, lo que permite hacer un análisis más orientado según sea nuestra necesidad. Dados los valores totales correspondientes a cada tipo de concesión, se puede resumir en el siguiente diagrama de pastel. Basados en los datos brindados por Arcotel, el cual es el ente regulador de dicho campo dentro del territorio nacional, del cual se obtuvo las concesiones realizadas en AM y FM, con el corte hecho hasta la fecha de mayo de 2020, el mismo nos indica que existe una gran predominancia de las concesiones realizadas para frecuencia modulada, con un 89% del total, mientras que las concesiones de amplitud modulada solo corresponden al 11% de las concesiones totales, en las que este caso corresponde a un total de 1048 concesiones realizadas en todo el país para amplitud modulada y frecuencia modulada. Siendo claro ganador, las frecuencias moduladas tienen un gran impacto dentro del país, aprovechando claramente los beneficios y propiedades que esta brinda para una mejor comunicación entre distintos medios y personas.